Hola, Polímata, ¿qué tal estás? Es sorprendente que después de varios años y más de 100 capítulos, nunca haya hablado de la polimatía en Polímatas. Pues bien, hoy he decidido pagar esa deuda con vosotros a propósito de la revolución de la inteligencia artificial en la que estamos inmersos. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues eso es lo que voy a contar en este capítulo, así que no te lo pierdas. Empecemos. Esto es Polímatas. Conocimiento, razón y aprendizaje. La polimatía, que podemos definir como el dominio de múltiples disciplinas por una sola persona, fue muy valorada en épocas pasadas. Aristóteles fue uno de los primeros polímatas. Justamente dediqué un par de capítulos sobre el tema hace ya mucho tiempo en Polímatas, así que si te interesa su figura, ve a verlos después de este capítulo. De hecho, en su época muchos de los grandes filósofos eran polímatas que estudiaban biología, física, ética, retórica, política. Más tarde, figuras como Avicena en la Edad Media, o Leonardo da Vinci, al que todos conocemos en el Renacimiento, o Benjamin Franklin ya en la Ilustración, destacaron en campos diversos como arte, ciencia, filosofía, ingeniería, política, matemáticas, y eran celebrados como arquetipos de intelectuales a los que había que aspirar. Pero si hubo una época dorada para los polímatas fue el Renacimiento europeo. Más adelante se les ha conocido también como hombres renacentistas. Estos genios curiosos creían firmemente en el conocimiento como un todo integrado, en el que las distintas ramas del saber estaban interconectadas. A partir de la Ilustración, y especialmente hacia el siglo XIX, esta visión comenzó a cambiar. El crecimiento exponencial de la información científica hizo cada vez más difícil que un solo individuo pudiera abarcar diferentes áreas del saber, lo que fue fomentando la especialización, tanto en instituciones como de los propios individuos. En el siglo XIX se produjo una transformación radical en la forma de organizar el conocimiento. Figuras como Augusto Comte promovieron la idea de que la especialización era sinónimo de progreso, sosteniendo que el avance en ciencia y tecnología requería dividir el saber en áreas concretas para poder estudiarlas a fondo. Esta visión impulsó a las universidades a fragmentar el conocimiento en disciplinas muy específicas. Se crearon departamentos y cátedras dedicados a campos tan específicos como la ética, reservando el debate y la investigación a quienes tenían una formación especializada. Así se ensalzó la figura del especialista, ya que la excelencia y rigor en un campo reducido se consideraba esencial para el progreso. Aunque no hay duda de que esta división facilitó el desarrollo de técnicas y de teorías avanzadas, también generó silos de información, que limitaron el diálogo entre disciplinas entre científicos y relegaron la visión integradora del conocimiento tan propia del Renacimiento. La especialización marcó el surgimiento de una cultura académica en la que solo los expertos en áreas particulares eran vistos como autoridades, olvidando el valor de los generalistas. Como consecuencia, la figura del polímata sufrió un declive. A finales del siglo XIX y durante el siglo XX, muchos académicos veían con recelo a quienes sabían de todo un poco, tachándolos de especialistas en generalidades, de una forma un poco despectiva. Sin embargo, y por fortuna para mí, parece que en el siglo XXI podría estar ocurriendo un segundo renacimiento de la polimatía. Bajo mi punto de vista, hay dos hechos fundamentales que están impulsando este renacimiento. Vamos a verlos. En primer lugar, el reconocimiento de la complejidad. Empecemos contando un poco de historia. El demonio de Laplace, que es una metáfora que ilustra muy bien la ingenuidad científica del siglo XIX, fue creado por el científico ilustrado Pierre-Simon Laplace. Este señor inventó un personaje que quedaría para los anales de la historia científica. Era un demonio cuyo poder era absoluto, como un dios, vamos. Si este demonio existiera, decía Laplace, y fuera capaz de conocer la situación de todos y cada uno de los átomos del universo, conociendo a su vez con todo detalle las leyes de la física, podía conocer la situación de dichos átomos en cualquier momento del pasado y del futuro. Con este experimento mental, el científico francés sentaba las bases del determinismo causal, una visión filosófica que afirma que todo conocimiento físico, esto incluye también pensamientos y conductas humanas, está determinado por las leyes de la física. Por lo tanto, si alguien tuviera toda la información del sistema, es decir, del universo, podría conocer el pasado y predecir el futuro con cualquier nivel de precisión. Como puedes observar, la ciencia del siglo XIX era francamente optimista, yo diría que incluso un poco ingenua con sus posibilidades.
Paradójicamente, el torrente de avances científicos del siglo XX sirvió para hacernos conscientes de que todo era mucho más complicado, mucho más complejo de lo que se pensaba, y que probablemente nunca podríamos predecir el futuro ni conocer el pasado con exactitud. Y a todo esto vino la teoría del caos. La teoría del caos surgió a mediados del siglo XX y nos mostró que sistemas regidos por leyes deterministas pueden comportarse de manera impredecible. Pequeñas diferencias en las condiciones iniciales, lo que se conoce el efecto mariposa, pueden amplificarse y conducir a resultados radicalmente diferentes. Esto desafió la idea de que era posible conocer con exactitud la evolución del futuro del universo, incluso cuando teníamos las herramientas más sofisticadas y los mejores conocimientos sobre las leyes de la física. Al mismo tiempo, la mecánica cuántica introdujo una nueva dimensión de incertidumbre. El principio de incertidumbre de Heisenberg reveló que, a nivel subatómico, es imposible conocer simultáneamente con precisión la posición y la velocidad de una partícula. Esta limitación no es simplemente un resultado de errores de medición, sino que es una característica fundamental de la realidad, lo que pone en entredicho la visión determinista que propugnaba Laplace. Estos desarrollos científicos pusieron en evidencia que, aunque las leyes de la física nos permiten modelar y comprender muchos aspectos del universo, la complejidad inherente a los sistemas, tanto los sistemas sociales como naturales, y la incertidumbre cuántica nos impiden alcanzar un conocimiento absoluto. Todos estos nuevos conocimientos nos hicieron conscientes de la tremenda complejidad de la que estamos inmersos y abrieron las puertas al estudio de un nuevo paradigma. ¿Cuál es? Pues ya lo sabes, uno de mis temas favoritos, los sistemas complejos. Este nuevo paradigma comenzó a desarrollarse con fuerza a finales del siglo XX, aunque empezó un poquito antes, pero realmente se pegó el empujón a finales del siglo XX y se ha desarrollado mucho a inicios del siglo XXI. Durante las últimas décadas han surgido nuevas áreas de estudio que utilizan modelos computacionales y teóricos para analizar la dinámica de sistemas complejos. Investigadores de campos tan variados como la biología, la economía, la medicina, la climatología y la sociología han adoptado herramientas que permiten identificar patrones emergentes y comprender cómo interactúan numerosos elementos en sistemas en constante cambio. Esto, básicamente resumido, es lo que estudia el paradigma de los sistemas complejos, que no es una ciencia en sí misma, sino un conjunto de técnicas, herramientas y marcos conceptuales. La ciencia moderna se ha alejado del paradigma determinista, reconociendo que la incertidumbre, el caos y la complejidad son características inherentes a la naturaleza y a los sistemas sociales. En lugar de buscar la precisión absoluta, el enfoque actual se centra en entender cómo pequeñas variaciones en un sistema pueden generar resultados radicalmente distintos a lo largo del tiempo, es decir, la base de la teoría del caos, y cómo un sistema formado por múltiples elementos que siguen unas reglas relativamente sencillas pueden emerger comportamientos impredecibles a priori, es decir, la base de los sistemas complejos. De esta manera, la ciencia ha pasado de la visión de un universo predecible, como el imaginado por Laplace, hacia una concepción del mundo como un entramado dinámico, incierto y en constante evolución. El estudio de la ecología, las dinámicas sociales, el clima, el tráfico, el mismo cerebro o la economía global no serían posibles sin este nuevo paradigma de la complejidad. Y en este nuevo concepto, en el que cada vez se valora más la integración de diferentes disciplinas, como hemos visto, los polímatas con conocimientos en varias áreas del conocimiento están cobrando renovado valor. Ese es el primer hecho que está fomentando este nuevo renacimiento de los polímatas. ¿Cuál es el segundo? Bien, el segundo es la democratización del conocimiento. Vamos un poquito para atrás para tener una visión más completa. En el siglo XV, este fue un momento crucial para la propagación de la polimatía. ¿Por qué? Porque hasta la invención de la imprenta los libros eran un artículo de lujo. Pero con el avance de los siglos, la mejora de la tecnología, de la imprenta, de la impresión en general, y la mejora de vida en las personas, es decir, que las personas tengan más dinerito en el bolsillo, fueron permitiendo que los libros fueran más accesibles. Y a finales del siglo XIX los libros se convirtieron en un artículo que más o menos cualquier persona podía poseer. Además, con la proliferación de las grandes bibliotecas públicas, la investigación se hizo mucho más asequible. Una persona como tú o como yo, con algo de tiempo y de dinero, podía leer libros de cualquier materia y convertirse en un polímata aficionado. El problema, ¿cuál es el problema aquí? Es que con la llegada de la modernidad el conocimiento se multiplicó exponencialmente
y se hizo imposible profundizar en más de un área del saber. En el siglo XX, la explosión de libros y artículos científicos fue tal que incluso para un académico experto dedicado full time a su tarea, era imposible estar al día a nivel de leerse todos los papers que salían, los libros y hablar con sus colegas. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó a finales del siglo XX? Que llegó Internet. Internet, como ya sabrás si tienes más de 35 años, fue un nuevo cambio de paradigma absoluto. A partir de la aparición de Internet, ya no era tan importante tener acceso a libros o revistas en papel, ni tampoco acudir a bibliotecas. Mucho del conocimiento estaba al alcance de una persona con un ordenador y con una conexión a Internet. Además, cualquiera podía crear un blog o un podcast y hablar sobre cualquier tema, y las enciclopedias empezaron a migrarse a la red. La Wikipedia pronto sobrepasó con creces la extensión de la Enciclopedia Británica, y a pesar de ser abierta, muchos investigadores la usan a diario. Además, muchas revistas científicas ya publican sus artículos en Internet, y la llegada de YouTube ha multiplicado el conocimiento en forma de vídeos divulgativos, conferencias y documentales. El problema de Internet, ya lo sabes, es que es una jungla. Salvo honrosas excepciones como la Wikipedia, tenemos un montón de información fragmentada, de fuentes dudosas, información poco accesible, en diferentes idiomas. Y aunque los buscadores han ayudado mucho a facilitar la labor de los usuarios, aún así Internet presenta ciertas barreras. A principios de 2010, un usuario avanzado con ganas de investigar podía buscar la información, filtrarla y verificarla, pero llevaba bastante tiempo. Además, muchas de las preguntas que podían surgirle a cualquier estudioso o curioso no tenían una respuesta directa en Internet, sino que había que navegar, extraer información de varias docenas de fuentes, sintetizarla, interpretarla, y entonces podíamos intentar dar una respuesta. Por ejemplo, si querías averiguar qué personajes históricos habían sufrido problemas mentales graves y los habían superado, pues tenías que esperar que alguien hubiese escrito un artículo específico sobre el tema, algo bastante difícil, o dedicarte a buscar información sobre, primero, personajes históricos, a ver cuáles sufrieron enfermedades mentales y a ver cuáles de ellos las habían superado. Esta información podía estar fragmentada en libros, vídeos, artículos de blogs, artículos de enciclopedias. En fin, que una investigación de ese tipo podía llevarte perfectamente varios días. En cierto modo, Internet no deja de ser una biblioteca gigantesca y desordenada con un buen buscador que se llama Google. Pero entonces fueron avanzando los años, ¿y qué pasó en noviembre de 2022? Sí, apareció ChatGPT, la primera inteligencia artificial que iba a dar un paso de gigante en la democratización del conocimiento. ChatGPT y otros modelos del lenguaje que irían surgiendo, como Llama, Gemini, DeepSeek o Grok, también utilizan el contenido que hay depositado en Internet, incluidos libros sin copyright y estudios académicos públicos. Pero la forma que tienen de acceder a él y mostrarlo es muy diferente al de los clásicos buscadores. Además, se cree que algunas empresas de inteligencia artificial han utilizado libros bajo licencia o artículos científicos no accesibles gratuitamente para entrenar estas inteligencias artificiales. Esto no lo he podido confirmar, pero sí que lo he leído en varios artículos. Por otro lado, los modelos del lenguaje no solo repiten lo que han aprendido directamente de sus fuentes, sino que pueden inferir nueva información combinando distintos fragmentos de conocimiento. Y esto es muy importante. Pueden inferir información nueva. Es decir, que pueden realizar deducciones que no están explícitamente escritas en una única fuente. Por ejemplo, si le preguntas a Google, ¿podría haberse evitado la caída del Imperio Romano si se hubiera adoptado un sistema económico más eficiente? No vas a obtener ningún artículo, ningún resultado específico que responda a esa pregunta tan concreta. Sin embargo, si se lo preguntas, por ejemplo, a ChatGPT o a Gemini, te van a dar una respuesta bastante razonable, cogiendo información de diferentes fuentes y obteniendo inferencias. Esto definitivamente cambia las reglas del juego, porque de repente cualquier persona con acceso a Internet puede dar respuestas razonablemente buenas y en segundos a preguntas complejas como: si los humanos evolucionaran en un planeta con el doble de gravedad que la Tierra, ¿cómo cambiaría su biología? O por ejemplo, ¿qué libros y artículos fundamentales debería leer y en qué orden si quiero convertirme en un experto en tráfico ferroviario? O, por ejemplo, otra pregunta. Explícame paso a paso cómo podría construir una cabaña en el bosque con baño, 2.000 euros de presupuesto y sin tener ningún conocimiento previo.
Obviamente las respuestas de estos chatbots no son perfectas, pero están mejorando a pasos agigantados con cada versión, y esto está ocurriendo todos los meses. Además, hay que contar con que pocas personas humanas podrían responderlas adecuadamente y sin errores. Es decir, cometen errores, pero es que también las personas los cometemos. Bueno, y ahora que hemos visto que hay un mayor reconocimiento de la complejidad en el siglo XXI y también una mayor democratización del conocimiento, ¿por qué estos dos factores están dando lugar a un segundo renacimiento de la polimatía? Bien, en primer lugar, los científicos, filósofos y empresarios empiezan a ser conscientes de la importancia de tener personas formadas en varias áreas del conocimiento porque los problemas complejos no pueden ser abordados desde una sola área. Y si bien puedes juntar a varios expertos para que trabajen juntos, la comunicación entre ellos va a ser muy complicada si no tienen a alguien que funcione de engrase entre ellos, que hable los idiomas de las diferentes disciplinas. En segundo lugar, con la llegada de las inteligencias artificiales, una sola persona tiene acceso fácil a buena parte del conocimiento existente de una manera mucho más integrada que antes. Es decir, con ayuda de ChatGPT y unos conocimientos básicos pero sólidos en diferentes disciplinas, un polímata puede ampliar su conocimiento varias veces en relativamente poco tiempo. Lo bueno de los chatbots es que no entienden de disciplinas, es decir, no están divididos en silos y son capaces de integrar conocimientos de muy diferentes áreas. Ahora, con la aparición de asistentes expertos polifacéticos, es decir, inteligencias artificiales, ya no es tan necesario conocer las respuestas, sino saber qué preguntas hacer y cómo hacerlas. Esas son las claves. ¿Qué preguntas hacer y cómo hacer esas preguntas? En cierto modo, el conocimiento experto se ha convertido en una commodity, algo que no tiene demasiado valor. Esto, obviamente, no me entiendas mal, es una simplificación, y los expertos siguen siendo importantes y valiosos, pero no en la medida de lo que lo eran hace unos años. Las inteligencias artificiales más avanzadas, al tener en cuenta el contexto, ahora pueden hacer cosas que antes solo los expertos podían hacer. Hace unos años uno podía consultar una web prestigiosa de nutrición y aprender que era importante comer muchas verduras, consumir fuentes de omega 3 e ingerir suficiente proteína de calidad. Pero necesitabas un experto para adaptar estos conocimientos a tus condiciones de salud particulares. Con las inteligencias artificiales esto ha cambiado porque entienden el contexto y pueden adaptar sus recomendaciones tal cual lo haría un experto. He mencionado la importancia de saber qué preguntas hacer. ¿Y cómo saber qué preguntas hacer? Bien, pues yo creo que lo importante aquí es tener unos sólidos conocimientos, básicos pero sólidos, de todas las áreas implicadas en el proyecto. En el proyecto, la investigación, el problema que quieras tratar, lo que sea. Esos conocimientos también son útiles para ser capaces de intuir respuestas erróneas que nos da la inteligencia artificial, es decir, a día de hoy siguen dando respuestas erróneas, o también no respuestas erróneas, sino carencias en la información que nos proporcionan. Y por supuesto, necesitamos estar muy familiarizados con el uso de la inteligencia artificial en particular, bien sea Gemini, ChatGPT o la que sea, para entender qué tipo de prompts, es decir, qué tipo de texto le tenemos que pasar para que las respuestas sean eficaces y de calidad. Aquí quizá me estoy tirando a la piscina, pero sinceramente, yo creo que una persona creativa, dotada de cierto pensamiento crítico y unos conocimientos básicos, aunque sólidos, como he dicho, en las materias básicas, física, biología, psicología, un poquito de programación, economía, que además tenga un avanzado uso de inteligencia artificial como ChatGPT, puede hacer cosas que no podíamos ni soñar hace unos años. Y esto además lo puede hacer en muy poco tiempo. Obviamente la limitación principal de las inteligencias artificiales es que trabajan sobre conocimiento previo y teóricamente no pueden innovar. Pero sobre todo, para mí la mayor limitación es que a día de hoy solo se mueven en el mundo de las ideas, no de la acción. En un futuro, cuando proliferen los asistentes digitales que además de pensar puedan realizar tareas en el ordenador, que esto ya está ocurriendo, cuando se diseñen robots que sean polivalentes y baratos y que podamos tener en nuestra casa, y se perfeccionen todavía más las impresoras 3D, un equipo formado por las mejores inteligencias artificiales y un polímata bien formado podría hacer cosas alucinantes. El hombre orquesta, tan denostado hasta hace bien poco, podría convertirse en un superhumano con capacidad para casi cualquier cosa. ¿Que quiero construirme una cabaña en el bosque? Bueno, vamos a hacerlo. ¿Que necesito un programa que cree resúmenes de libros extensos y que los lea con una voz humana? Lo vamos a hacer. ¿Que necesitas crear un curso online avanzado sobre el uso de ChatGPT en 4 días?
lo hacemos. ¿Que tenemos que planificar un proyecto de ciberseguridad para una empresa que trabaja en el Ministerio de Defensa? Lo hacemos igualmente. Un polímata creativo, con las nuevas inteligencias artificiales que se están mejorando cada semana, va a tener el mundo a sus pies. Quizá esto sea una exageración, yo probablemente esté muy sesgado, pero estoy emocionado con todas las posibilidades que tenemos por delante. Por otro lado, el polímata está acostumbrado a aprender cosas día a día. Ahora, con las inteligencias artificiales ayudándonos como tutoras, este aprendizaje se agiliza todavía más. Pero lo bueno es que ya no necesitamos tener mucho conocimiento en detalle, porque la inteligencia artificial se ocupa de responder las preguntas específicas que hasta ahora solo un experto podía responder. No tengo que memorizar esa información. Es cierto que todavía alucinan y que es muy común que sus respuestas contengan errores. Pero también es cierto que las alucinaciones cada vez son menores en cada nuevo modelo que sale y además hay maneras de contrarrestar esas alucinaciones, como utilizar diferentes IAs y contrastar los resultados. En resumen, puedo equivocarme, pero creo que estamos ante un nuevo renacimiento de la polimatía. El reconocimiento de un mundo cada vez más complejo e interconectado y la democratización total del conocimiento facilitada por la IA lo está haciendo posible. Los curiosos que disfrutamos teniendo una visión amplia de cómo funciona el mundo, que no dejamos de aprender y que no tenemos miedo a la tecnología, nos encontramos ante un momento de la historia que parece hecho para nosotros. Mi recomendación para cualquier persona es que aproveche las nuevas oportunidades que nos abren las IAs generativas y que experimenten por su cuenta, sobre todo experimentar. Que se centren en tener los conocimientos fundamentales para comprender el mundo. Una forma de hacerlo es la biblioteca polímata, pero hay muchas. Por supuesto, uno de los aprendizajes sobre las IAs es conocer sus limitaciones y ser conscientes de que no son tampoco la octava maravilla y que tienen errores y que tienen limitaciones. Bueno, polímata, espero que te haya interesado este tema. Si te interesa, dímelo y sigo trabajando en contarte más sobre esto, sobre esta simbiosis tan maravillosa entre inteligencia artificial y polimatía. Por cierto, si te interesa el mundo de la inteligencia artificial, pero todavía estás un poco pez, te recomiendo que te vayas a la descripción y te dejo un enlace a un curso que están preparando los hermanos Vázquez de Fitness Revolucionario y en el que estoy yo mismo metido y que, bueno, tiene un precio muy razonable y te puede servir para tener esa base que necesitas.